Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de geopolítica en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Les habla Wilmer Alberto Zuleta López, docente universitario, líder de este proyecto hace ya casi 6 años, y hoy quiero que hagamos una reflexión histórica sobre lo que ha sido la vida politiquera en Colombia en los últimos 20, 21, 22 años, porque hay una serie de hechos que han llevado a muchas personas a preguntarse por qué la Corte Penal Internacional nunca ha pedido el arresto del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y esta pregunta trataré de responderla desde fuentes de la época, recordando los escándalos más famosos del uribismo y del mismo Álvaro Uribe Vélez y de su familia. Y también vamos a hablar solamente de hechos, nada de teorías conspirativas. Y yo quiero señalar un primer argumento, y es cómo ha cambiado la relación entre los dos hombres más poderosos de Colombia, el actual presidente, el señor Gustavo Petro Urrego, y el señor Álvaro Uribe Vélez, presidente en 2 ocasiones, entre el 2002 y el 2010, y también el que montó a Santos en el 2010, el que casi monta a Zuluaga en el 2014, y el que montó a Iván Duque en el 2018 y que casi monta a Rodolfo Hernández en el 2022. Si miramos la historia de vida de Uribe, es hijo de Alberto Uribe Sierra, un señor acusado de narcotráfico, no solo por su amistad con los Ochoa o por sus negocios de caballos, sino también por diferentes fuentes de la época. También es famoso el señor Santiago Uribe Vélez, fundador del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, también condenado por parapolítica, aunque más por paramilitarismo que por política, realmente, porque el señor se ha movido más en esos escenarios. También hay que recordar al señor Pedro Juan Moreno, quien trabajó con el señor Álvaro Uribe Vélez en la gobernación de Antioquia, y este señor murió en un accidente aéreo justo cuando el señor iba a hacer unas denuncias de la época de la gobernación. Lo extraño fue que el señor murió, según algunos peritos, por explosivos y no por el golpe de la caída. Y esto realmente es delicado, la muerte de Pedro Juan Moreno. Pero el escándalo más interesante para analizar del gobierno de Uribe es la Gidis política, precisamente por la señora Gidis Medina, una señora a la que le ofrecieron notarías, contratos, prebendas en Barranca. Y esta señora le dio un ataque de sinceridad y denunció que tanto ella como el señor Teodolindo, bueno, yo no le digo lo lindo por ninguna parte, que hubo, aparte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hubo 3 funcionarios que la sobornaron para que votara sí por el acto legislativo que permitía la reelección del señor Álvaro Uribe Vélez para el periodo 2006-2010. ¿Quiénes son estos señores? Para la gente joven, aquí tenemos al señor Sabas Pretel de la Vega, el ministro del Interior, que también estuvo en la cárcel por este delito de la Gidis política. Aquí tenemos al ministro de Protección Social y Salud, el señor Diego Palacio, un médico que terminó también que sobornó a Gidis Medina más bien, y por lo cual también fue condenado. Y el tercer condenado uribista, este señor que trabajaba en el departamento
administrativo de la presidencia del señor Álvaro Uribe Vélez. Estos no son investigados ni procesados, son condenados. Son 3 funcionarios directos de Uribe condenados por el grave delito que permitió la reelección con el soborno de la JIS política. Y había 2 magistrados que tenían contradicciones sobre este tema de la JIS política. Un magistrado claramente uribista, que es el señor Luis Guillermo Guerra, que en el 2016 trató de defender la JIS política, pero un magistrado que no es uribista, el señor Gabriel Eduardo Mendoza, que refutó al magistrado uribista Luis Guillermo Guerrero y demostró que estos señores condenados por el delito de JIS política fueron condenados con el debido proceso y con todo el peso del aparato judicial. Bueno, ya hablamos de las chuzadas del DAS, de los 12 apóstoles, de la parapolítica, de la extraña muerte de Pedro Juan Moreno. Ahora quiero que hablemos del escándalo de espionaje más espantoso de la historia de Colombia, las famosísimas chuzadas del DAS. Miren muy bien este rostro para que nunca se les olvide. Es el señor Noguera, el que terminó de llenar el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad de la Presidencia, de paramilitares. Por eso el DAS ya no existe. Gustavo Petro no solamente denunció la Operación Orión el 24 de marzo del 2004, la parapolítica el 18 de mayo del 2005, los falsos positivos el 19 de septiembre del 2006, el carrusel de la contratación contra gente del Polo Democrático Alternativo, por lo cual Petro salió el 9 de mayo del 2011, y un caso de farsa política el 24 de abril de 2019, sino que Gustavo Petro denunció al señor Felipe Muñoz, que fue el director del DAS en el 2010, el que reemplazó precisamente al señor Noguera. ¿Qué pasa con el señor Noguera? Que este señor llenó el DAS de paramilitarismo, y sumado a eso, con la complicidad de los señores César Mauricio Velázquez, Edmundo Castillo, Bernardo Moreno, que también está en el escándalo de la JIS política, y María del Pilar Hurtado. O sea, miren aquí, María del Pilar Hurtado, el señor Bernardo Moreno, aquí está también. Estos señores, todos estos, fueron condenados por el delito de las chuzadas del DAS, que consistía en chuzar a opositores diciendo que eran terroristas. Chuzaron a Petro, por eso Petro también denuncia a este señor. Chuzaron a magistrados opositores, chuzaron a periodistas opositores con la estrategia criminal de saboteo y tratando de acusarlos de ser terroristas de civil. Así que ahí tenemos un escándalo más del uribismo. No solamente está el escándalo del narcotraficante 82, de la Aerocivil, no solamente está el escándalo de las masacres y de las Convivir en la gobernación de Antioquia, por lo que murió Pedro Juan Moreno y Jesús María Valle, no solamente están los escándalos de JIS política, de parapolítica, de chuzadas del DAS, sino que no contentos con ello, en el año 2009, el llamado alias Uribito, al que defiende María Fernanda Cabal como un perseguido político, Uribito se robó una platica, porque ¿cómo les parece que había un programa en su Ministerio de Agricultura que era para campesinos pobres, estratos 1, 2 y 3, un programa que era para presentar proyectos, se presentaron 376 proyectos, un programa que valía 72.500 millones, nada más ni nada menos, una plata valorizada para el 2009 en el peso colombiano. ¿Y cómo le parece que este señor benefició a esta campesina? Mírela muy bien, es una campesina estrato 1, que ¿sabes cómo se llama? Se llama Valery Domínguez, que fue reina nacional de belleza en Colombia en el año 2005. Miren la cara de pobreza, mire que la pobreza se le nota.
Y no contento con darle milloncitos o miles de millones a Valery, también a su esposo del clan de los Dávila, también la hermanita de él, Ana María, el señor Dávila, también recibió, porque son campesinos pobres, estratos uno 2 y 3. Bueno, y la reina del mar también tuvo su tajadita, sus milloncitos de agroingresos robo seguro. Mírela, mire qué pobreza. La reina del mar también estaba en la ruina. Entonces, había que pagarle los favores políticos con agroingresos robo seguro. Miren, y todos estos funcionarios que recibieron su tajadita, miren, este señor también recibió su tajadita de agroingresos. Miren la pobreza de esos funcionarios, de estas familias. Miren, estratos uno 2 y 3 campesinos. Miren qué bonito. Miren, otro que también, aparte de todo, fue parapolítico y también recibió agroingresos robo seguro. Miren otro aquí. Y miren, está diciendo, yo no fui. Claro que sí fuiste. Recibiste dinero de agroingreso seguro. Eres pobre. Y acá les tengo el presidente que montó Uribe en el 2010. Este fue gran responsable de los falsos positivos y del escándalo de Reficar, que se lo comparten Uribe y Santos. Hay funcionarios tanto de Uribe como de Santos que están en el escándalo de Reficar, y tocó elegir a este señor para no elegir al otro títere de Uribe en el 2014. Solo por eso tocó elegir a este señor, por el proceso de paz con las FARC en el 2014. Pero este señor se ganó el premio Nobel de Paz sin merecerlo, sabiendo que también tuvo que ver con los falsos positivos como Marta Lucía Ramírez. Y este señor que ustedes ven aquí, pues tiene la ñeñe política, que es un escandalito en donde un narcotraficante se toma fotos con él, va a su posesión presidencial, el ñeñe Hernández, y después ese narcotraficante aparece asesinado en extrañas circunstancias. ¿Recuerda la Operación Orión? Sí, la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, en donde personas del ejército y paramilitares mataron población civil, tildándolas de ser guerrilleros y terroristas. Esta señora fue la autora intelectual de la Operación Orión. En la Comuna 13 de Medellín la recuerdan con mucho cariño. Esta señora también fue vicepresidente de Iván Duque y fue ministra de Defensa de Uribe, y también se le recuerda por unos escandalitos con un tal Memo Fantasma, otro narcotraficante. Y sumado a eso, la señora pues claramente también tuvo que ver con falsos positivos porque también fue ministra de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, y se le recuerda mucho porque dijo de malas, que porque dijo de malas, que porque estaba queriendo dejar sin trabajo a las prostitutas. Pero la gente se acuerda es porque dijo de malas, como Francia Márquez, pero no se acuerda de la Operación Orión. No se acuerdan de los falsos positivos ni de Memo Fantasma. Y miren esta belleza. Otro que le encanta darle dinero a los pobres, el que se robó los bonos de agua de cientos de municipios, y por eso lo apodaron Bonos Carrasquilla. También es famoso por su participación en paraísos fiscales, Pandora Papers. Le encanta todo eso, todo lo que sea Papers, Panama Papers, Pandora Papers. Y también es famoso porque hizo una reforma tributaria para sacarle dinero a los ricos y darle dinero a los pobres. Claro que sí, grabando la canasta familiar. Este señor fue el autor intelectual de un paro, gracias a las medidas populares y democráticas y pensando en el pueblo. Hubo un paro en el que la fuerza pública del gobierno de Iván Duque mató más de 80 personas, violó mujeres, bueno, también mataron policías, hay que decirlo, pero todo nació porque este señor piensa mucho en los pobres, así como cuando se robó los bonos de agua Carrasquilla. Y con sus paraísos fiscales es alguien que también cuida mucho a los pobres. ¿Y cómo olvidar a la bella del clan de los Char, Karen Abudinen? Que esta señora extrañamente perdió 70.000 milloncitos que son de los colombianos, tanto así que cuando uno lo tumban y le roban mucho dinero dicen lo abudinearon, lo robaron. Karen Abudinen del clan de los Char, otra que está impune todavía. Y eso es el resumen del uribismo y de Uribe. Eso es el resumen, y por eso yo les invito a que analicen muy bien cuando se preocupan que porque Francia Márquez dice de malas, o que porque la ministra Irene Vélez tuvo un lapso lingüístico, o que porque Susana Boreal fumó marihuana, o porque Alex Flores es un borracho machista que insulta a la policía, o porque Liscano es un despilfarrador, o porque Corso decía
que no le alcanzaba la platica de senador para sus 2 carritos, para la gasolina. Fue nombrado embajador en Paraguay. Claro, el gobierno de Petro no es perfecto, pero Petro no está rodeado de ese tipo de gente. Petro no está rodeado de parapolítica, de farpolítica. De hecho, Petro también denunció la farpolítica. Petro no está rodeado de chuzadas del DAS, ni de GIS política, ni de agroingresos robo seguro, ni de abudineadas, ni de zonas francas para sus hijitos, ni tampoco está rodeado de Operación Orión. Entonces, Petro es muy diferente. Petro dejó las armas hace 33 años, pero hay otros que nunca han dejado las armas y que han financiado el paramilitarismo en las llamadas Convivir. Y acá hemos hecho un poco resumen geopolítico de por qué la Corte Penal Internacional debe pedir en algún momento la extradición de este señor, porque ya vemos sus relaciones, sus escándalos y sus 6.402 falsos positivos, en donde mataban campesinos y los entregaban con las botas al revés, después de ponerles el fusil. Bueno, un saludo muy especial a toda la gente que ya nos está viendo, un saludo para la chiquita Gámez Gámez, para Santiago Jiménez Alarcón, gracias por compartir. Recuerden que la Universidad Nómada es un proyecto de educación popular y gratuita. Aquí no estamos defendiendo ninguna ideología política, estamos defendiendo razones éticas, y por eso mismo esta gente que se robó las telecomunicaciones de los niños tiene que pagar, esta gente tiene que pagar, esta gente que se robó los bonos de agua y que tiene paraísos fiscales y que hace reformas tributarias contra el pueblo también tiene que pagar. Esta señora que su menor pecado fue decir de malas, esta señora que tuvo que ver con, que fue la autora intelectual de la Operación Orión, operación conjunta entre militares, policía y paramilitares para matar civiles en la Comuna 13 de Medellín, señora muy cercana al narcotraficante Meme Fantasma, y también ministra en la época de falsos positivos. Esta señora también tiene que pagar, y no precisamente por decir la palabra de malas en relación a las prostitutas. Este señor ñeñe político también tiene que pagar. Este señor se ganó el premio Nobel de Paz, pero tiene falsos positivos y Reficar, también tiene que pagar. Y estos campesinos estrato 1, 2 y 3 que fueron favorecidos por el programa Ladrón de Andrés Felipe Arias, Agroingreso Robo Seguro, estos señores también tienen que pagar. Todos tienen que pagar porque son campesinos estrato 1 que le metieron platica, yo no sé de dónde, a Uribe, y el ministro Uribito les pagó el favor con Agroingreso Robo Seguro, un robito de solamente 72.000 milloncitos de pesos. Miren, esos son los de Agroingreso Robo Seguro, los estoy repitiendo para que no se olviden. Miren qué pobreza da esta reina del mar. Miren, son pobrecitos campesinos, el clan de los Dávila y la reina de belleza de Colombia del 2005, la hermosa y ladrona Valery Domínguez. Esta gente tiene que pagar, por favor. Este señor pagó por su patrón, por Álvaro Uribe, y dice María Fernanda Cabal que este señor es un pobre perseguido político, que es un inocente que no debió ser condenado, porque el único pecado de este señor fue pagar favores políticos, dándole dinero de los campesinos pobres que nos sacaron en impuestos a esta gente que acabo de mostrar que es puro estrato 1 y puro estrato 2, y son puros campesinos que tienen puro sembrado. Son puros perseguidos políticos. Miren, bueno, Noguera, esto les encanta chuzar, las chuzadas del DAS. A Noguera le encanta chuzar, le encanta meter paramilitares en el DAS, por eso fue que eliminaron el DAS. La señora María del Pilar también le encantaba chuzar, sobre todo magistrados antiuribistas, que ni siquiera eran antiuribistas, simplemente se les tildaba de antiuribistas por no apoyar la dictadura de Uribe, la segunda reelección de Uribe. Esta señora también tiene que pagar. Otros que también tienen que pagar por las chuzadas del DAS. Miren, es que esto lo dijo hasta el medio tradicional Caracol, RCN, Semana, cuando era antiuribista. Miren,
Si ustedes buscan el escándalo de las chuzadas del DAS, bien aparecen las fotos de esos señores, tomadas por la misma revista Semana, por RCN, por Caracol Radio, por El Espectador, por El Tiempo. Los mismos medios de las élites uribistas han denunciado estos escándalos, así que esto no es invento de los seguidores de Petro ni de los antiuribistas. Mire, todos estos señores fueron condenados por las chuzadas del DAS. Espiar a la oposición para destruirla, para matarla, para perseguirla, para exiliar al hacker de la fiscalía, para exiliar a Ariel Ávila, para exiliar a Sergio Camargo, a Gonzalo Guillén, a Fernando Garavito, para exiliar a Virginia Vallejo, a Daniel Coronel. O sea, para eso era que chuzaban a los opositores estos señores. Miren, miren muy bien sus caras para que nunca olviden quiénes eran los que chuzaban en el DAS. Y por último, y para que no se les olvide, les repito quiénes son los 3 condenados por el hermoso delito de la yidis política. Miren, se lo repito para que nunca lo olviden. Sabas Pretel de la Vega, ministro del Interior de Uribe, que fue nombrado ministro para ayudar en derechos humanos, pero que terminó fue comprando a Teodolindo de Yidis Medina para comprar la reelección de Uribe en el 2006. Mire, este señor pagó cárcel por corrupto. Diego Palacio, que en vez de hacer la reforma a la salud, que es lo que está haciendo el gobierno de Petro en este momento, también le suplicaba a Yidis Medina que por favor votara a favor de la reelección de Uribe. Y este señor que trabaja en el departamento, o que trabajaba en el departamento administrativo de la presidencia de Uribe, también fue condenado por el delito de yidis política. Miren, miren en las caras, miren, esto es el uribismo, miren, yidis política. Busquen en Google ya mismo, busquen en Google yidis política y salen estos señores. Y estas fotos no salen en el canal de Beto Coral, de Alejo Vergel, de Estrato Medio, de Aquí Noticias, del Alice. No salen en los canales de ellos, ni en las páginas de ellos. Salen en las páginas de RCN, de Caracol, de Blue Radio, porque es que hasta la misma prensa uribista tuvo que aceptar que la reelección de Uribe fue comprada con el soborno de la yidis política. ¿Y cómo? ¿Cómo no olvidar a Yidis, por favor? A la que le están ofreciendo notarías en Barranca. Porque es que, y son tan descarados que ponen el nombre del delito, el nombre de la denunciante, en vez de poner a los denunciados. Porque si no es por esta valiente mujer, el escándalo de la yidis política, de la fraudulenta reelección de Uribe, no se hubiera comprobado. Miren, Teodolindo, que de lindo solamente tiene el nombre. Mire, Teodolindo y Yidis Medina. Estos dos fueron los sobornados para que se maltratara nuestra constitución del 91 y para poder reelegir al dictador Álvaro Uribe Vélez. Miren la carita, no se le olvide. Digiten Teodolindo y Yidis Medina en Google y les va a salir puros artículos de RCN, de Caracol, de Semana, del Tiempo, del Espectador, para que ustedes vean que la misma prensa tradicional tuvo que aceptar que este escándalo existió y que estos están condenados. Todos fueron condenados, tanto los sobornados como los sobornadores. Y para los que acaban de llegar, miren la cara de este señor, Pedro Juan Moreno, cómplice de Uribe en la gobernación de Antioquia. Miren, Pedro Juan Moreno sabía que Uribe había llenado las convivir de paramilitares. Él sabía que Jesús María Valle tenía todas las pruebas en contra de Uribe, por eso mataron a Jesús María Valle. Y este señor peleó con Uribe y tenía toda la intención de denunciar a Uribe, y estando en un helicóptero, el helicóptero se estrelló. Y dicen las personas de odontología forense que las heridas del señor no eran heridas de un accidente aéreo, sino de explosivos. O sea, el helicóptero donde iba Pedro Juan Moreno tenía explosivos. Ojo, esto no lo digo yo, no lo dice Beto Coral, no lo dice Alejo Vergel, no lo dice ningún medio alternativo, lo dice la fiscalía, la odontología forense de la fiscalía, pero como la fiscalía es uribista, entonces eso está silenciado. Pero miren, Pedro Juan Moreno fue silenciado con explosivos porque iba a denunciar la participación de Uribe en las masacres de Lara y la Granja, en las demás masacres paramilitares. Iba a denunciar todos los escándalos y los torcidos de la gobernación de Antioquia entre el 95 y el 97, y por eso fue silenciado. Y si ustedes buscan el expediente criminal, hay 15 testigos que están relacionados en contra de la familia de Uribe asesinados, y 9 contra Uribe. Hay 9 testigos, y aquí tenemos un video en la Universidad Nómada
en donde probamos que hay 15 testigos que fueron asesinados y silenciados como este señor. Y bueno, y ya que llegó el momento de paz y de amor y de rezar, vamos a rezar. Entonces, les repito esta carita. Los 12 apóstoles, grupo paramilitar fundado por Santiago Uribe Vélez. Hay varios libros, fuentes, testimonios, videos. Este señor también fue condenado por parapolítico, pero, insisto, es más paramilitar que político, porque en politiquería casi no se metió, es más paramilitar que político. Santiago Uribe Vélez. Ay, ¿sabe qué me faltaba? Me faltó Mario Uribe, claro, ¿cómo olvidar a Marito? Si Mario Uribe, el primo de Álvaro Uribe, también está condenado por parapolítica. Y no solo está condenado por parapolítica, sino que fue un campesino estrato 1, también beneficiado por el hermoso programa Agroingresos Robo Seguro. Claro que sí, ¿cómo se me olvidaba? Donde la pobre estrato 1 campesina Valory Domínguez, reina de belleza del 2005 en Colombia, también fue beneficiada, como lo dijimos ahora. Ah, pero claro, se me perdió la foto de Mario Uribe. Está perdido el expediente, pero ahorita se las muestro porque seguramente se me revolcó en algún lugar la foto de tan prestigioso ex senador. Y claramente lo que evitó la dictadura de Uribe fue esto, miren. Lo que evitó la dictadura de Uribe fue que este magistrado no se vendió. Mírenle bien la cara, miren. Este magistrado arriesgó su vida solo para salvar la democracia en Colombia. Búsquelo en Google, por favor. Y se van a dar cuenta que este fue de los pocos magistrados que no se vendió. Se llama Gabriel Eduardo Mendoza, ídolo de la patria. En el 2016 demostró que la yidis política sí existió y que el magistrado corrupto y uribista Luis Guillermo Guerra, que lo pueden ver aquí arriba, este sí es un vendido uribista que estaba tratando de probar la inocencia de André Felipe Arias cuando ya había sido condenado hace varios años. Pero este magistrado, que no se vendió al uribismo, demostró que en Colombia todavía existía algo de separación de poderes. Bueno, les quedé viendo la foto de Mario Uribe, que no sé, se me perdió. También la foto de la sobrina y la cuñada de Uribe, que tienen que ver con el cartel de Sinaloa. Esas se las quedé viendo, pero quiero responder unos comentarios para que lleguemos al momento de las conclusiones de nuestra tierna clase de geopolítica. Para que vayan viendo que Vladimir Putin es un santo al lado del uribismo. Santiago, muy buenas tardes. Dice Santiago: a mí me preocupa que exista una secta petrista. ¿No sería buena una corriente tóxica ver cómo Mesías a Petro? Hay que ser crítico en aciertos y errores. Sí, a mí me preocupa lo mismo. Imagínense que yo pegue esta foto en mi habitación y que lo ponga con el Sagrado Corazón de Jesús, o que diga que me le arrodillo todos los días. Es que atacar el uribismo no significa idolatrar a Petro. Yo a Petro le reconozco muchas cosas. De hecho, me parece mejor Petro como denunciante que como presidente. Les repito 7 hechos muy importantes de Petro. 24 de marzo del 2004, denunció la Operación Orión de paramilitares y militares contra población civil. El 18 de mayo del 2005 denunció la parapolítica. El 19 de septiembre del 2006 denunció falsos positivos. El 9 de mayo de 2011 denunció el carrusel de la contratación. Y el 22 de abril de 2019 denunció parapolítica. Además, había denunciado en el 2010 a Felipe Muñoz, el que fue el nuevo director del DAS después del paramilitar Noguera. Y entonces, o sea, Petro como denunciante hizo cosas excelentes. Como presidente lo ha hecho bien, ha cometido errores, claro. Yo los dije ahora, los errores de Petro se llaman Corso, Liscano, Flores, Boreal, Gaviria. Esos son los errores de Petro, que se equivocan los nombramientos. Pero Petro, como denunciante, excelente. Y eso no es montar una secta, es decir las cosas como son. Y le digo a cualquier persona de las que me está viendo, o sea, llevamos media hora hablando, y que me digan en esta media hora qué he falsificado. Todo lo que yo les he dicho lo pueden comprobar, no solamente en libros o en revistas, en videos, lo pueden comprobar incluso en los medios tradicionales, porque esos escándalos que he dicho hoy están totalmente documentados, nada de teorías conspirativas.
Un saludo para James Maxwell, qué bacano hombre que esté por acá. Y yo no niego eso, o sea, yo no niego que a Petro hay gente que lo endiosa. Les voy a poner un ejemplo y por el derecho les cuento una anécdota antes de que pasemos al momento de las conclusiones. Yo todos los días analizo la situación de Colombia, porque en la Universidad Nómada todos los cursos tienen que ver con política, porque uno se llama geopolítica, el otro se llama política y medios de comunicación, el otro se llama historia de Colombia, el otro pensar la historia, el otro se llama pensamiento crítico y nuevas tecnologías, el otro se llama argumentación, el otro se llama enfoque de género. Todos los cursos de este proyecto tienen que ver con política. Y yo he hablado en más de 100 videos de Petro. Y en esos 100 videos le he criticado cosas, le he aplaudido otras cosas. Pero también he notado que hay gente que lo idolatra mucho. Y un día, un señor, seguidor de Petro, me estaba diciendo que yo era irrespetuoso con Petro porque no le decía señor presidente Petro, que le decía Petro o Gustavo Petro a secas. Entonces miren que esos niveles de fanatismo yo sí los he notado también. Así que yo no estoy en otra tónica diferente a la de Santiago Jiménez Alarcón ni a la de James Maxwell. Yo solo digo que el expediente del uribismo lo hemos resumido en media hora, pero ustedes saben que podemos hablar 8, 12 horas de ese expediente y que vamos a tener mucho, mucho que decir, y más cuando hablamos de personajes, de los magistrados que se vendieron y de los magistrados que no se vendieron. Porque el único poder que no pudo controlar Uribe fue el poder judicial. Por eso se evitó la dictadura de Uribe en el 2010. Bueno, un saludo para Miller Juego, que dice: me encanta la geopolítica y me gustaría que hiciera más videos. Por supuesto, mire la lista de reproducción que se llama Geopolítica, no solamente en el canal de Universidad Nómada, sino en el canal de respaldo de Wilmer Alberto Zuleta López. Sobre todo, quiero que se suscriba al canal de Wilmer Alberto Zuleta López, porque aquí, este canal me lo tienen censurado los gringos. Hace un año me desmonetizaron el canal los gringos, cuando yo ya llevaba un año de haberlo tenido monetizado. ¿Por qué los gringos me desmonetizaron este canal? Porque yo hablé de las más de 60 invasiones de Estados Unidos, porque yo mostré que el conflicto en el Donbass está manipulado, que los rusos tienen una versión que también hay que escuchar. Así como escuchamos la versión gringa en CNN y en Fox News, también hay que escuchar la versión rusa en Actualidad RT y en Sputnik. Y así como leemos la Segunda Guerra Mundial en Nat Geo, en History Channel y en fuentes gringas, también hay que leer la Segunda Guerra Mundial en fuentes soviéticas o rusas. Digo soviéticas porque todavía existe algún sentimiento por la desaparecida Unión Soviética en el 91. Yo, por hacer pensamiento crítico, hace un año recibí el castigo de que me desmonetizaran ese canal. Y apenas me desmonetizaron este canal, empecé a subir todos los videos que me habían borrado al canal personal y allí me los tienen quietecitos. Entonces, a las personas que me están viendo en este momento, yo les invito a que se suscriban al canal de Wilmer Alberto Zuleta López en YouTube y a que miren todas las listas de reproducción que tenemos en ese canal, incluyendo la de geopolítica, porque hemos hablado de Rusia y Ucrania, hemos hablado del golpe de estado del Euromaidán, del incendio en la Casa de los Sindicatos, del batallón Azov, de los neonazis que están a favor del régimen de Kiev, de la extrema derecha que está a favor de Putin, de los chechenos. Hemos hablado de la manipulación mediática de lado y lado. Entonces, yo invito no solamente a Miller, sino a toda la gente que nos está viendo y a la gente que nos va a ver en diferido y a la gente que nos va a ver en las otras plataformas, a que se suscriban al canal de Wilmer Alberto Zuleta López, porque ese canal no me lo tienen tan vigilado como este. Es la verdad. Porque yo no digo que le creamos a los rusos, no, pero que por lo menos nos dejen ver los canales rusos también. ¿Por qué tienen que eliminar los canales de Rusia Today? ¿Por qué tienen que eliminar la otra cara de la moneda? Porque están eliminando el pensamiento crítico.
La figura Colorado, un saludo muy especial. Espero que se suscriba a este canal de la Universidad Nómada, que también se suscriba al de Wilmer Alberto Zuleta López. Y, y yo quiero que se unan a mi comunidad en WhatsApp, en Telegram o en Signal, porque ahí podemos hacer más sesiones, más discusiones y podemos profundizar temas de la historia de Colombia, porque es triste que en Colombia no se sepa quiénes son estos señores, o sea, quiénes son los magistrados que se vendieron a la yidis política y cuáles fueron los magistrados que siempre combatieron la yidis política. O sea, si usted le muestra estas caras al colombiano promedio, no sabe quiénes son. Y usted aquí en la Universidad Nómada no solamente va a aprender quiénes son estos magistrados, sino que va a aprender cómo fueron las 8 guerras civiles en nuestra era republicana, cómo han sido nuestros 61 presidentes, y así van a tener más criterio para opinar políticamente. Entonces suscríbanse al canal de la Universidad Nómada y también de Wilmer Alberto Zuleta López. No, sí, yo sé, James, que no se refieren a mí. Yo sé que no, porque yo no me sentí aludido, porque yo no idolatro a nadie. Yo también critico a Petro. Yo en el 2010 no voté por Petro, voté por Mocus. Entonces, yo no voto por caudillo, yo voto por ideas. Y en el 2010 me gustaba más la propuesta de Antanas Mocus que la de Petro. Y claro, yo sé que hay gente muy pasional y que esa gente espantó electores, claro, y que esa gente es la que revive el uribismo. Yo sé que hay gente muy sectaria y por eso vamos a hacer una reunión, 6.000 medios comunitarios alternativos en Bogotá el 19 de abril próximo, para que hagamos campañas educativas, para que dejemos el fanatismo y aprendamos a defender las ideas con mejores argumentos. La figura Colorado. Ah, qué bien. Aprovecho que la figura Colorado menciona el libro que escribimos, que son 2 tomos, y que también está en programa radial. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Yo voy a subir 143 programas radiales que grabamos con ese proyecto acá. Los voy a subir porque eso tiene que llegarle a más gente. Tenemos que conocer todas las raíces y todos los actores de nuestro conflicto armado en diferentes épocas. Qué bueno que llegaste acá por 100 preguntas y respuestas y por los libros y los programas radiales. Qué bueno que ya te hayas suscrito. Excelente. La unión hace la fuerza. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones. Yo solo tengo 2 conclusiones. Hoy más que nunca hay que mostrarle a las nuevas generaciones que fue la yidis política, que fue las chuzadas del DAS, que fue el agroingreso robo seguro, que fue el escándalo de Reficar que lo comparten los gobiernos de Uribe y de Santos, que son las zonas francas que favorecieron los hijos de Uribe. Obviamente, ¿qué son los falsos positivos y quiénes son los verdaderos responsables? ¿Qué es la parapolítica y cuántos parapolíticos hay condenados en Colombia? ¿Qué son los paraísos fiscales y cómo eso nos ha afectado a la economía? ¿Cuál es el escándalo de Mintic y el escándalo de los bonos Carrasquilla, entre otros? O sea, si le explicamos esto a las generaciones de 14, 15, 16 años, vamos a tener un mejor Congreso dentro de 4 años o dentro de 3 años y medio. Y mi última conclusión, acá seguiremos en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, así me encuentran en Facebook y en el otro canal de YouTube. Les envío un abrazo muy grande y nos vemos más tarde y también mañana con más contenido, porque mañana daremos la clase presencial de pensamiento crítico y nuevas tecnologías y allí seguiremos profundizando no solamente estos temas del presidente Petro, sino también estos escándalos que salpican sectores de la élite y del uribismo. Muchas gracias por la sintonía, la chiquita, gracias la figura Colorado, James, Miller, Santiago Jiménez, la gente que nos ve en silencio, la gente que nos va en diferido. Nos vemos más tarde, porque la idea es seguir subiendo contenido así sea en diferido. Nos vemos más tarde y mañana voy a tratar de grabar la mayor cantidad de videos posibles para que ustedes sigan conociendo nuestro curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías y nuestra lectura de la historia política y de las realidades coyunturales. Un abrazo muy grande y nos estamos viendo y espero que compartan este video
en sus estados de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, mejor dicho. Rieguen este video para que más gente sepa cuáles son los 10 escándalos más graves del uribismo. Un abrazo y hasta pronto. Y claro que sí, no olviden el me gusta porque eso ayuda a más vistas. Denle bastante me gusta. Hasta pronto.